Reporte 100. Patricia Duarte, integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio. Le agradezco que nos tome una llamada. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Me llama la atención que las denuncias llegaron al DIF nacional de estas estancias infantiles. Sí, y lo escucho así muy... como si estuvieran muy al pendiente de todo esto, ¿no? Sí. Y realmente la realidad es otra, Juan Carlos. Sí. Si llegó a través de la figura esta de inspector ciudadano, y pues mucho las debe de atender lo que es DIF, tanto nacional como estatal. Sin embargo, el problema de las estancias infantiles es mucho más grave de lo que nos podemos imaginar. Ahorita hablando anteriormente con Karina también se lo comentaba. Estamos hablando que no tenemos una cantidad exacta de cuántas estancias infantiles están operando en Sonora, ¿sí? Hay un organismo que se llama RENCAI, que depende del DIF nacional, que es el Registro Nacional de Centros de Atención Infantil, que a la fecha, después de más de un año, no han podido tener este registro de estancias infantiles, o a lo mejor es muy probable que podamos saber cuántas son del IMSS, cuántas son del ISSSTE, pero de las particulares no tenemos un número exacto de cuántas estancias hay, eso sin contar todas las estancias clandestinas que están, ¿sí? Sí. Entonces, yo te quiero comentar sobre lo que es esta figura de inspector ciudadano. En lo personal a mí me parece buena iniciativa, porque siempre es muy importante la participación ciudadana. El ciudadano, por lo regular, si son más o menos flexibles los gobiernos y escuchan al ciudadano, pueden llegar a marcar la agenda en algunos temas. Sin embargo, el gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, no debe de dejar ese tema tan importante que es el cuidado, la protección de nuestras niñas y niños en edades tanto infantil y preescolares. No se lo puede dejar una figura de inspector ciudadano. Sí. En primera, porque no todas las personas sabemos de normatividad civil, y no, a lo mejor por responsabilidad propia debiéramos de saber, pero no es tu obligación porque no te dedicas a eso. Sin embargo, pues debemos de tener conocimientos básicos, pero no los hay. Entonces no podemos dejar como... El gobierno no puede dejar esa responsabilidad a la ciudadanía de que a través de esta figura se van a estar denunciando. Es muy preocupante lo de estancias infantiles y preescolares, porque le debemos de decir a la gente que es la ley 5 de junio protege a niñas y niños de 0 a 5 años de edad. O sea, niños que están en estancias infantiles, niños que están en preescolares, incluso niños y niñas que están en primero de primaria, porque hay niños de 5 años. Sí. Entonces, es muy preocupante que a la fecha solo haya 4 inspectores de protección civil, Juan Carlos, en todo Sonora, ¿sí? Y que se van a sumar, al parecer, 3 para lo que es estancias infantiles. Sí. Donde estamos hablando solamente de preescolares en todo Sonora, Juan Carlos, estamos hablando de 1,772 preescolares, que en el año 2022, el año pasado, solo se verificaron 6. ¿6 preescolares? 6 preescolares. ¿6 nada más? Datos del licenciado Juan González, coordinador estatal de Protección Civil. 6 nada más, 6 preescolares. De las estancias infantiles, en el 2022 se hicieron 140 inspecciones, pero como te digo, no sabemos a ciencia cierta cuántas estancias infantiles están operando en Sonora. Y es lo que, una de las peticiones, en lo personal yo le hice al licenciado Juan González, donde la brigada especial que estamos solicitando nosotros como parte del Consejo de la Ley, es que hagan un trabajo de campo, que haya más personal capacitado, es muy importante, sí, que se detecte esas estancias que están al margen de la ley, porque muchas lo están haciendo las particulares, así lo hacen, hasta que les llega Protección Civil por cualquier denuncia que se haga o que ellos la detecten, hasta entonces la pueden cerrar le pueden dar recomendaciones. Entonces cualquier persona puede abrir una estancia infantil en la sala de su casa, ¿así? Exacto, así es. Si te fijaste en las imágenes de las últimas que se cerraron, es una casa de un fraccionamiento. Sí. Sí, o sea, entonces no puede estar pasando eso, pues no podemos dejar de estar, o sea,
nosotros como ciudadanos no podemos dejar que el gobierno se desatienda de las niñas y los niños. Además, bueno, también hay una responsabilidad de los papás de los niños, en el sentido de que, pues si observan que hay una estancia infantil con una situación irregular, que no tenga ni siquiera el nombre de la estancia en el porche o en la fachada, también debiera haber una parte de responsabilidad de los padres de familia de solicitar los documentos, es decir, o cómo puede un padre de familia saber si la estancia infantil a la que está inscribiendo a su hijo, si la guardería tiene los permisos. Sí, de hecho a ese punto voy, Juan Carlos. Mira, los papás y las mamás que van a usar una estancia infantil, sí, tienen que estar muy pendientes. Ahora, mira, lo que pasó el 5 de junio del 2009 es un parteaguas, claro, aquí en Sonora, en muchos sentidos. Los que vivimos y estamos viviendo esta pérdida, esta ausencia de nuestros hijos, pues no, yo creo que pocos a lo mejor tenían conocimiento de lo que era protección civil. Yo me consideraba en ese entonces pues ignorante de lo que es la normativa de protección civil y aprendí de una manera muy dura. Entonces, después del 5 de junio del 2009, yo creo que los papás que han hecho uso de estancias infantiles están obligados, ¿sí? Están obligados a estar pendientes de lo que es la normatividad que debe de cumplir una estancia infantil. De entrada tienen que llegar y tienen que preguntar si tienen el reglamento interno de protección civil. Tienen que ver los perfiles de las personas, por lo regular son mujeres que están trabajando con sus hijas e hijos. Tienen que ver que haya puertas de emergencia, que haya extintores, que haya detectores de humo, ¿sí? Quien no aprendió del 5 de junio del 2009, pues no sé qué está pasando por su cabeza, o es mucha la necesidad o es mucho el desinterés por el bienestar de su hijo e hija. Sí. Y entonces es un llamado a la conciencia también, pues, porque no podemos nosotros también como ciudadanos dejarle todo al gobierno, porque es más que evidente que hay mucho desinterés en muchos temas de los gobiernos y el actual no es la excepción. La falta de un censo se debe a que hay guarderías, estancias infantiles clandestinas, o hay guarderías que tienen todos los permisos en regla, que tienen toda la reglamentación, que cumplen con todos los requisitos y ni siquiera la autoridad sabe de su existencia. Así es, no tienen un registro, mira. Aunque tengan permiso, aunque estén regulares, aunque tengan todo en orden. Permiso, sí puede ser que no estén en este registro de RENCAI, sí, que depende de este registro, depende de lo que es DIF nacional, DIF estatal, y hay una delegación federal de DIF federal aquí en Sonora, que a veces nosotros nos quedamos pensando que hay mucha duplicidad de funciones y que no se ponen de acuerdo. Sí. ¿Quién tiene que hacer esto? Entonces los 4 inspectores de protección civil, pues entonces no tienen toda la información para ir a inspeccionar ni las estancias. Ni la capacidad de tiempo, Juan Carlos, ni claro, la capacidad, porque, o sea, la coordinación de protección civil no está nada más para inspeccionar las estancias infantiles y los preescolares, tiene que inspeccionar todos los centros también educativos de todos los niveles, tiene que inspeccionar todos los centros de trabajo, ya sea de gobierno de los 3 niveles, así como de iniciativa privada. Ocurren otros desastres naturales, tienen que acudir, o sea, claro, andan en muchas cosas, y 4 personas para todo el estado obviamente no es suficiente. Por eso nosotros el escrito que hicimos llegar el 3 de noviembre al Congreso del Estado y al gobernador Alfonso Durazo, fue viendo, o sea, porque vimos y valoramos la necesidad de que tiene que haber más personal en esta coordinación. Fue un acuerdo del Consejo Estatal de la Ley 5 de junio, en la reunión del año pasado, un acuerdo que no se hizo, no, porque lo que era el jurídico de protección civil quedó, sí, muy formal de redactar este documento dirigido al Ejecutivo y al Legislativo para pedir este presupuesto para las plazas del inspector de protección civil. Sin embargo, nunca llegó ese escrito por parte de protección civil. Yo creo que, no sé, sintieron miedo escribirle al gobernador, ¿no? Entonces nosotros nos dimos a la tarea, los papás y las mamás y algunas ciudadanas del movimiento, de redactar este documento. Se lo hicimos llegar al Ejecutivo y al Legislativo y obtuvimos respuesta. Nos llega este oficio donde se nos informa que se aprueban 5 millones para generar 13 plazas de inspector civil.
El dinero ya está, ¿sí? Ahora hay que vigilar que realmente se cumpla ese dinero con el objetivo que son las 13 plazas de inspector, ¿sí? Y que no se vaya para otros lados, porque suele suceder mucho eso, ¿no? Que ya con el dinero en mano lo mandan para allá. ¿Cuántas plazas son? 13 plazas. 13 plazas más. 13 plazas, que no es nada, Juan Carlos, para todo lo que hay que hacer, de verdad. O sea, va a haber 17 inspectores entonces. Sí, nosotros solicitamos que fueran por lo menos 20 inspectores para lo que es la primera infancia. Sí. Y se dan 5 millones, hasta ya saqué cuentas cuánto ganaría cada inspector sin tomar en cuenta aguinaldos ni nada de eso. No habría presupuesto para capacitación, para equipo. Entonces, sí es algo preocupante, pues, y donde nosotros vamos a estar y lo vamos a hacer llegar por escrito al Coordinador Estatal de Protección Civil, que queremos ser parte de cuando se seleccione la gente, que tenga el perfil para ocupar esa función. La capacitación, ¿quién les da la capacitación? ¿Quiénes deben darle la capacitación a estos 13 inspectores? Pues debe gente que esté preparada en el tema de protección civil, sí. Carlos, ya que se tendrían que buscar las instancias pertinentes, no sé si la coordinación nacional o dónde se pudiera buscar eso, pero debe de darse la capacitación por parte de personas que se dediquen a eso, ¿no? Entonces tenemos dos grandes pendientes ahorita, bueno, son muchos, pero vamos a agruparlos. Muchos pendientes, así es. Vamos a agruparlos. Uno, van a contratar 13 inspectores y habrá que capacitarlos y habrá que estar vigilantes de que se cumpla con esa orden del Ejecutivo. Y dos, el censo. Increíble que no haya un censo en la tierra de la guardería BC. Así es. El censo, ¿a qué autoridad le toca el censo? ¿A Lorenia Valles? Así es. A Lorenia Valles. Así es. A la directora del DIF. A Lorenia Valles no se ha hecho hasta ahorita absoluta, o sea, se está trabajando, pero pues a un año, es que siento que le dan más importancia a otras cosas que para mí en lo personal como ciudadana, como mamá y afectada de ABC, o sea, ni me importan, pues, o sea, que no son tan relevantes, y esto que es tan relevante porque es el cuidado de los niños y de las niñas, pues, sí. de Sonora, ¿sí? Claro. Entonces, no le dan esa importancia, y como dices tú, tenemos los grandes pendientes, estas 13 plazas, estos 3 inspectores, y que sean contratados, pero que tengan el perfil, Juan Carlos, que no sea gente que porque recomendados, o que llegó porque trabajó en la campaña, o que llegó por eso, por lo otro, no, porque entonces de nada sirve este esfuerzo que se está haciendo. Claro. Sí, gente realmente, sí, de ser capacitada, apartidista, sí, o sea, de ser posible que ni siquiera coincida con el gobernador para que hagan el trabajo como debe de ser, pues. Claro. Patricia Duarte, es amplio el tema, estamos abiertos y el espacio a tu disposición para cualquier cosa que quieras manifestar. Patricia, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Juan Carlos, y nada más voy a ser breve, decirle a las personas que están haciendo uso de estancias infantiles, estén muy atentos, pidan el reglamento interno de protección civil, fíjense muy bien si hay puertas de emergencia, detectores de humo, de extintores, fíjense muy bien en sus niños, en sus niñas, en su conducta, chéquenlo, que no estén golpeados, que no estén con moretones, exijan si ven alguna actitud rara en sus niños, ver las cámaras que están dentro de las estancias infantiles, y que no tengan miedo de denunciar, que no tengan miedo, están primero nuestros niños y niñas, su bienestar, sí, físico y emocional. Patricia, muchas gracias. No, gracias a ti, Juan Carlos, hasta luego. Hasta pronto, es integrante del Movimiento por la Justicia 5 de junio. Reporte 100.